Bienvenidos, bienvenidas, distinguidos y distinguidas participantes. Estamos en su acción formativa manejador de inglés básico nivel 1, Basic English Level 1. Aquí tenemos los temas para el día de hoy. Order to form questions with verb to be, el orden para formar las preguntas con el verbo to be, article a and vowel sound, los y consonant sound, el artículo a y an, los sonidos vocálicos y consonantes de consonantes, omission article a y an with plural nouns, la omisión del artículo una con los nombres plurales, nouns, number, plural versus adjectives, no number singular, los sustantivos que no llevan número, los sustantivos que sí llevan número y pueden ser tanto singular como plural, y los adjetivos versus adjectives que esos adjetivos no llevan número, siempre son singular. Esta es una explicación que vamos a hacer. Exercises, los ejercicios. Muy bien, entonces vamos a empezar con el tema número 1. Order to form questions with verb to be. El orden para formar preguntas con el verbo to be. Preguntas u oraciones interrogativas. Ya sabemos el orden de los pronombres personales y sabemos su conjugación con el verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Esto siempre es una constante, siempre será así. Entonces hay que aprendérselo de memoria. Entonces seguimos. Para hacer las preguntas con el verbo to be, muy fácil. Simplemente tengo que tomar el verbo to be y ponerlo delante. En las oraciones afirmativas, el verbo to be está después del pronombre personal. Pero en las oraciones interrogativas, el verbo to be siempre va delante. Por ejemplo, am I a teacher? ¿Soy yo una profesora? Entonces, esto es una pregunta reflexiva que yo me estoy haciendo a mí misma. En este caso, es como si yo estuviera pensando en voz alta. Esta pregunta reflexiva se hace mucho en los cuentos, en las novelas, en los géneros literarios, ¿verdad? Artículos con figuras literarias. Am I a teacher? Entonces tengo la segunda pregunta. Are you a teacher? Aquí es una persona externa a mí que me pregunta, siempre con el verbo to be delante, como pueden ver. Vamos a subrayarlo para que lo tengan siempre presente. El verbo to be siempre va adelante. Y acorde al pronombre personal, su conjugación. Is he a musician? ¿Ven? Aquí es is. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tercera persona en singular. Is she a farmer? Is it a dog? Ven, en estos tres casos podemos darnos cuenta que tenemos el verbo to be conjugado. Is he, is she, is it. Y el resto de la oración. Entonces tenemos aquí los pronombres personales plural, en plural. O sea, que indican un grupo de personas, ya sea femenino o masculino. Para estas personas se utiliza are. Entonces, el verbo to be siempre delante. Are we students? Are you doctors? Are they bankers? Entonces, siempre tenemos aquí el pronombre personal después de el verbo to be. Este pronombre personal puede ser sustituido por un nombre propio. Entonces vemos que en estas tres personas del plural, el sustantivo siempre lleva S. Ven, students, doctors, bankers. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un grupo de personas, ya sea un grupo de personas femenina o un grupo de personas masculina. Pueden ser masculinos o femeninas. Are we students? ¿Somos nosotros o nosotras estudiantes? Are you doctors? ¿Son ustedes doctores? Are they bankers?
¿Son ellos o ellas banqueros? Muy fácil hacer la pregunta con el verbo to be en tiempo presente simple. Ahora vamos a ver article a and, vowel sound, consonant sound. En esto vamos a ver el artículo indefinido un o una con el sonido de una vocal y el sonido de una consonante. Aquí podemos ver umbrella. Umbrella inicia con el sonido de una vocal o umbrella. Por eso entonces yo voy a escribir an umbrella con la N, porque este sonido es un sonido de vocal, an umbrella. Pero aquí university hace un diptongo y es un sonido de consonante, university. Entonces la A va sin la N, a university. Entonces tengan eso presente cuando ustedes vean una palabra que inicie con vocal, vaya al traductor de Google y ponga la pronunciación para ver si la primera letra se pronuncia con un sonido de vocal o la segunda o en su variante, la primera letra se pronuncia con un sonido de consonante. Seguimos con los temas. Omission, article a and plural nouns. Con los nombres plurales, los sustantivos, no se utiliza el artículo indefinido un, una, porque este artículo indefinido indica singular. Por ejemplo, aquí usted puede ver que yo no tengo el artículo definido a o en. Cuando yo estoy hablando de students, no tengo el a. Pero si estoy hablando de it, she y he, que es la tercera persona del singular, sí pongo a. Is he a musician? Is she a farmer? It is a dog. Porque estoy hablando de uno, de un sustantivo. Musician es uno. Farmer, farmer, uno. Dog, uno. Ven, pero aquí en students no lleva el artículo indefinido. ¿Por qué? Porque está en plural. El artículo indefinido solamente es para singular. I am a teacher. Ven, singular. Soy yo una profesora. Are you a teacher? ¿Eres tú una profesora? Ahí está. Esa es la explicación. El cuarto tema. Nouns, plural, number versus adjectives, non-number, singular. Aquí tenemos que los sustantivos sí pueden ser singular o plural, pero los adjetivos solamente son singular. Por ejemplo, teacher es un sustantivo en singular, teacher. Musician es singular, un sustantivo singular, un nombre, ¿verdad? Por aquí también pueden ser en plural, students, doctors, bankers. Ven, pueden ser también plural, más de uno. Pero los adjetivos no. Los adjetivos solamente en inglés van en singular, es decir, no tienen plural. Y algo sobre los sustantivos que pueden ser tanto masculino o femenino. Por ejemplo, teacher puede ser profesor o profesora, musician puede ser músico o música, farmer puede ser granjero o granjera, dog puede ser perro o perra, students pueden ser estudiantes o estudiantes tanto hembras como varones, un grupo de estudiantes, doctors, doctores o doctoras, bankers, banqueros o banqueras. En inglés los sustantivos no tienen género, abarcan ambos géneros. En inglés el adjetivo entonces solamente se escribe, se pronuncia en singular. You are sad. Tenemos el adjetivo sad, triste. Recordemos que los adjetivos definen o describen a una persona, animal o cosa. Pueden ser tamaño, sentimiento, puede ser alguna cualidad. Esos son los adjetivos.
You are sad. Sad siempre va ¿en qué? En singular, porque es un adjetivo. They are happy. Happy va en singular, aunque yo me estoy refiriendo a ellos o ellas. They are happy. Ellos y ellas están felices. En inglés, happy va en singular. Y se traduce felices, pero siempre se pone el adjetivo en singular. She is beautiful. Beautiful por she, por ella es singular. Por aquí, we are beautiful, nosotros somos bonitos o nosotras somos bonitas, va en singular, aunque tengamos a we delante. They, ellos o ellas, ¿verdad? En este caso, ellos, porque nos estamos refiriendo a que son guapos o buen mozos. They are handsome. Handsome va en singular, aunque nos referimos a un grupo de personas, ellos o ellas. Entonces ténganlo muy pendiente que los adjetivos siempre van en singular, los sustantivos van en plural y en singular, y los adjetivos abarcan tanto masculino y femenino, y los sustantivos también abarcan tanto masculino o femenino, plural o singular. Entonces vamos a irnos a los ejercicios, exercises. Complete the sentences with the forms of to be in the present simple am, is, are. I at home. ¿Cuál va aquí? Piense, le voy a dar 2 segundos. ¿Ya pensó? Si pensó am, está correcto. I am at home. She, not at home in the morning. Piense. ¿Ya pensó? Si pensó is, es correcto. She's not at home in the morning. We, in the park. ¿Cuál sería la forma correcta del verbo to be? ¿Ya pensó? Si pensó are, está en lo correcto. We are in the park. This, que puede ser sustituido con it, my new laptop. ¿Qué sería? ¿Cuál sería el verbo conjugado aquí? El verbo to be. Si pensó is, está en lo correcto. This is my new laptop o it is my new laptop. Our friends, they are summer holidays. ¿Cuál sería el verbo to be conjugado aquí? Si pensó are, está en lo correcto. Our friends are on their summer holidays. Uncle George, a good football player. ¿Cuál sería el verbo to be conjugado? Si pensó is, está en lo correcto. Uncle George is a good football player. The dog under the table. ¿Cuál sería el verbo to be conjugado? Is. The dog is under the table. He, very funny. ¿Cuál sería el verbo to be conjugado para he? ¿Ya pensó? Si pensó is, está en lo correcto. He is very funny. Ven, aquí funny es un adjetivo que siempre va en singular. The shoes, white. ¿Cuál sería el verbo to be aquí conjugado? Recuerde que usted va a conjugar shoes. Y shoes es un plural. Entonces sería are. The shoes are white. You write. ¿Cuál sería el verbo to be conjugado? Si pensó are, está en lo correcto. You are right. Susan, good at tennis. ¿Cuál sería? Si pensó is, está en lo correcto. Susan is good at tennis. They, in the house. ¿Cuál es el verbo to be conjugado para they? Si pensó are, está en lo correcto. They are in the house. His teachers, cool. ¿Cuál sería el verbo to be conjugado? Recuerde que yo voy a conjugar teachers, que es un plural. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la conjugación? Vamos a ponerlo aquí. ¿Cuál sería? Vamos a ver. ¿Qué me dicen? ¿Ya pensaron? Para teachers. Si pensaron are, están en lo correcto. His teachers are cool. Porque his
se refiere a que le pertenece a él, his, de él. Eso lo veremos más adelante en las próximas clases. Seguimos. My sister, a good swimmer. ¿Cuál sería el verbo to be conjugado? Recuerde que yo voy a conjugar es sister. Muy bien, si pensó is. My sister is a good swimmer. She in Italy. ¿Cuál sería? Is. Muy bien, she is in Italy. Continuamos con questions, exercises, present simple. Vamos a ver cómo hacer las oraciones interrogativas, las preguntas en inglés, como ya les expliqué, el verbo to be adelante. Y luego tomamos como referencia cuál es la conjugación dependiendo del pronombre personal. I intelligent. ¿Cuál sería el verbo to be que va adelante? Si usted escogió de estos tres, am, está en lo correcto. Am I intelligent? El segundo, you sad. ¿Cuál sería? Correcto. Are you sad? He happy. ¿Cuál sería? Is he happy? Correcto. She a musician. ¿Cómo sería la pregunta? Is she a musician? Correcto. It cold. ¿Cuál sería el verbo to be? Conjugado. Is it cold? Correcto. Ven, empieza la I con mayúscula. Porque es la primera letra de la oración. We friends. Are we friends? Correcto. You teachers. Are you teachers? Correcto. They Spanish. Are they Spanish? Correcto. It's your pencil. ¿Cuál sería? Is it your pencil? Correcto. They her books. ¿Cuál sería? Are they her books? Correcto. Seguimos aquí. Pregunta. This o it your dog. ¿Cuál sería? Is this your dog? Correcto. You from Hillary. ¿Cuál sería? Are you from Hillary? Correcto. Ven, está conjugado con el pronombre personal. Aquí, it's your house. ¿Cuál sería? Is your house. Correcto. It's sunny. ¿Cuál sería el verbo to be conjugado? Is sunny. Correcto. I your brother. ¿Cuál sería el verbo to be conjugado? Am I your brother? Correcto. They oranges. ¿Cuál sería el verbo to be conjugado? Are they oranges? Correcto. Aquí estamos jugando con I. Para I es am. Am I your brother? Soy yo tu hermano. Para they es are. Are they oranges? It's a bus station. ¿Cuál es el que voy a conjugar aquí? El primero. It, ¿verdad? Es el que voy a conjugar. Entonces, ¿cuál sería para it? Is. Correcto. Is it a bus station? I am prince. ¿Cuál es que voy a conjugar? I. Entonces, ¿cuál sería para I? Am. Am I a prince? Muy bien. They your parents. ¿Cuál es que voy a conjugar? They. Entonces, para ver cuál sería, are. Are they your parents? Correcto. She's that for me. ¿Qué es lo que voy a conjugar? Cheese, queso. Entonces, el queso puede ser it. Y para it, ¿cuál es? Is. Is cheese bad for me? ¿Es el queso malo para mí? Seguimos con los ejercicios. Contracted forms. Vamos a hacer la forma en contracción. I am a boy. ¿Cómo sería? Sería, vamos a ponerlo en inglés. I'm a boy. Muy bien. You are a girl. ¿Cómo sería? You are a girl. Muy bien. He's my friend. ¿Cómo sería en contracción? He's my friend. Sin mencionar la I. He is my friend. He's my friend. She is my mother. She's my mother. It is a dog. It's a dog. We are happy.
We're happy. Sin mencionar la A. Muy bien. You are tall. ¿Cómo sería en contracción? You're tall. You're tall. They are family. Their family. Their family. Seguimos. Negative forms. ¿Cómo hacer el negativo en inglés? I am man. No, ya no es a man. Entonces ya va a decir I am not a man. You tall. He's small. Entonces, you are not tall. He, my father. Entonces voy a decir he is not my father. She a doctor. She's a photographer. She isn't a doctor. It's a dog. It is a lion. It is not a dog. It is not a dog. We are studying. They are playing. We are not studying. You French. You aren't French. They at school. They are not at school. I old. I am not old. He is a policeman. He isn't a policeman. They are eating. They aren't eating. It is cold. It isn't cold. ¿Ven la forma de negar? Tal cual. Seguimos con negative forms. Present simple. Presente simple. Vamos a negar. I. ¿Cuál sería la forma correcta? Silly. Por el pronombre personal, I am not silly. You. Happy. Por el pronombre personal, you aren't happy. He's sad. Por el pronombre personal, he isn't sad. She, a nurse. Por el pronombre personal, she isn't a nurse. It isn't hot. We hungry. We aren't hungry. You farmers. You aren't farmers. They Japanese. They aren't Japanese. It my pencil. It isn't my pencil. They my books. They aren't my books. Entonces, como pueden ver, ya terminamos todos los ejercicios. Si usted contestó igual que yo, entonces ganó un 100. Si no, siga estudiando, practicando hasta que pueda dominar este tema. Este tema de esta semana lo hemos dado y ya usted tiene que dominarlo porque la semana que viene vamos a dar otro tema. Entonces practique todo, la pronunciación, la escritura, todo. Ya saben, nos vemos la próxima semana.